Voces del momento. La voz del momento hoy en Contrarreloj, apenas iniciando esta emisión de lunes de este programa, pues queríamos tener también un hilo conductor con el anterior programa, ¿no? Hablando justamente de la cura, una cura para, y aprovechando que venimos de salud y algo más, pues vamos a tocar un tema que tiene verdaderamente preocupados a los gobiernos de diferentes países, Montoya. Estamos hablando del fentanilo, la droga zombie que angustia no solamente al presidente Biden por considerar o por tener en consideración las cifras tan altas que se han presentado de consumo en ese país, sino también en México. Mató, haciendo, entiendo la cuenta, entre los dos países, a 68,000 personas en un año. Ese es el más reciente informe que hay. ¿Qué es lo que pasa con el fentanilo? ¿Qué es el fentanilo? ¿Cómo se consume el fentanilo en países como el nuestro y en otros países de la región? ¿Qué es lo que produce? Que la gente queda como un zombie. Exacto, es impresionante. Las fotografías son verdaderamente impresionantes. Y bueno, ahí justamente nos queremos detener hasta ahora para saludar a nuestra siguiente invitada. Es doctora en farmacología y está con nosotros hoy en Contrarreloj desde México. Doctora Silvia Cruz, ¿qué tal? Bienvenida, buenas tardes. Muchas gracias, bienvenida y muchas gracias por su invitación. Gracias por estar con nosotros. Bueno, doctora, arranquemos contándole a nuestros oyentes qué es eso del fentanilo. Es una droga que produce exactamente qué efectos en el cuerpo de quienes la consumen. El fentanilo en realidad empezó siendo un medicamento del tipo de los opioides, similar a la morfina, y se utiliza para anestesias cortas. Por decir algo, cuando se hace una biopsia o si se tiene que hacer alguna cirugía breve, por ejemplo, de nariz o una cosa por el estilo, el fentanilo se utiliza como uno de los anestésicos. Uh-huh. En realidad ayuda a la anestesia y las personas entran rápido al estado de anestesia y salen rápido y sintiéndose bien. Es decir, es un medicamento muy útil. Uh-huh. También se utiliza como para quitar el dolor después de una cirugía. Y ese ha sido su uso y su nicho, y ahí ha funcionado muy bien, pero desafortunadamente se empezaron a dar cuenta las personas que trafican con estas sustancias que se necesita mucho menos del fentanilo que de la heroína para tener efectos similares. Y entonces pues esto se convierte en un gran negocio. Uh-huh. Como droga, el fentanilo se está sintetizando clandestinamente y tiene como característica que no necesita partir del opio, a diferencia de la morfina y de la heroína, que primero tienes que tener un cultivo de amapola, de ahí raspar las frutos de la amapola, recoger el líquido que sale, que se pone pardo en el contacto con el aire y es el opio, y de ahí aislar la morfina, y luego agregarle un par de grupos químicos para que sea heroína. Uh-huh. Nada de eso tienes que hacer con el fentanilo. Sí. En lugar de tardar meses y tener mucha gente para producirlo, se puede hacer en unas cuantas horas en el laboratorio porque es completamente sintético. Uh-huh. Doctora Silvia, ¿y cómo es el consumo del fentanilo? O sea, porque sabemos que cuando se usa como analgésico, bueno, como anestesia, pues claro, tiene un proceso médico, pues me imagino que es a través de la canalización y ese tipo de cosas, lo que hacen antes de una cirugía, pero para una persona de la calle que tiene acceso a este fentanilo, ¿cómo es su consumo? El consumo, desafortunadamente, el fentanilo se está añadiendo como adulterante tanto de la heroína como de otras sustancias, incluidas las que tienen efectos estimulantes como por ejemplo la cocaína. Uh-huh. No sé si recuerden que en Argentina hubo unas muertes hace poco que algunas personas llegaron intoxicadas, dijeron haber consumido cocaína y en realidad la cocaína estaba adulterada con fentanilo. Uh-huh. Entonces, pues es algo que pueden tomar sin ningún problema, o inyectarse si es heroína. Sí. La heroína ya viene el polvo adulterado con fentanilo. Uh-huh. Claro, yo creo que hay un punto bien determinante si tenemos en cuenta que el año pasado, hacia finales del año, aquí en Colombia también se hicieron algunos llamados de atención
de personas que están empezando a hacer esas, como lo dice la doctora, esas mezclas con otras drogas, que lo que hace justamente es aumentar esa potencia que tendría nada más el fentanilo solo, que nada más solo pues ya es bien preocupante. Ahora, teniendo en cuenta también todo esto que estamos escuchando hoy, doctora, las cifras que son relevantes, que son preocupantes, esas píldoras o las píldoras del fentanilo son de uso libre, se consigue mucho más fácil en países como Estados Unidos y México específicamente, o cómo funciona en esos países, si tenemos en cuenta por lo menos que en Colombia, hasta donde hemos investigado, está regulado, aunque hay algunas variaciones también. Por supuesto que el fentanilo médico está regulado. Uh-huh. Y eso está bastante bien regulado y no creo que venga el problema por ahí. Más bien es que los cárteles identificaron que podían producir fentanilo sin pasar por el consumo, por el cultivo de amapola. Y con eso pues se ahorran desde tener las hectáreas y tener los hombres y tener el riesgo a hacerlo en un pequeño laboratorio. En realidad el fentanilo se añade a otras drogas porque el fentanilo solo es tan potente que fácilmente llega a la dosis que produce muerte. Para tener una idea, 1 kilo de fentanilo, si fuera puro, alcanza para producir 500,000 de dosis mortales. Como no es puro, entonces pues se utiliza para muchas más dosis, pero con 1 kilo la cantidad es enorme. Y hablamos de una gran potencia, a eso nos referimos precisamente a que la cantidad es pequeñísima. Por lo mismo es fácil de transportar, es fácil de vender, es fácil de esconder. Y con producir una cantidad pequeña, que no hay que traer en trailers ni nada por el estilo, ya se tiene una gran cantidad de pastillas. Sí hay pastillas, las pastillas se hacen, hay de diferentes formas. En Estados Unidos hay unas que se llaman arcoíris. En México tienen una M30, así están marcadas como M30 y están en azul. Pero en muchas otras ocasiones el fentanilo es un polvo que se añadió a la heroína, a la cocaína, a la anfetamina, y entonces pues las personas desde luego no tienen conciencia que se consume. Claro. Doctora Silvia, claro, es que viendo las imágenes realmente son angustiantes, aterradoras de las personas caminando por las calles. Bueno, hay unas fotografías en los Estados Unidos que se han vuelto virales y que son las que estamos viendo hasta ahora. Pero quisiera entender un poco, claro, como todas estas sustancias, lo que mata al final es el exceso, ¿cierto? O sea, porque me imagino que al comienzo pues tendrán este viaje y volverán. Exactamente del fentanilo, ¿qué es lo que mata al final? O sea, ¿cómo es una muerte ocasionada por el fentanilo? El fentanilo, igual que todos los otros opioides, como la heroína, que es el que, digamos, con el que estamos más familiarizados, lo que hace es que inhibe la función de varias células, de las células que están en el sistema nervioso. Y unas de esas células controlan la respiración. Cuando esas células están inhibidas, no perciben que hay un aumento en el dióxido de carbono y las personas pierden la capacidad de respirar en automático. Como están sedadas, dejan de respirar, se quedan dormidos, se ponen azulosos, la respiración empieza a ser muy profunda, muy ligerita y muy separada entre una y otra, y se mueren. Pero pierden antes el tono muscular, es decir, se caen, se doblan, caen en el piso. Sí, por eso hablan de la droga zombie. Identificarlo. Sí. Identificar que si una persona está teniendo dificultad de respiración y la boca azulada, por ejemplo, que aunque no sepa que tomó fentanilo, puede estar pues intoxicada con eso y dar el antídoto, que es la naloxona. Impresionante, creo que es un tema que da para muchas más preguntas. Hay mucha gente que ya nos está escribiendo a través de nuestro botón Hable con el programa, en fin, pero ya antes de despedirnos, doctora, ¿tiene usted en su radar los países que en este momento hacen un alto consumo de la droga específicamente? Y si Colombia aparece por ahí también. No, en realidad desafortunadamente sabemos muy bien que está en Canadá, en Estados Unidos, en México. Desde luego sabemos que está en Argentina porque ahí ya hubo varios casos de muerte
pero es un fenómeno fuera de Estados Unidos relativamente reciente, y si no hacemos pruebas, que sí se pueden hacer, para determinar qué está circulando en las calles, se deben tomar muestras y se deben de hacer pruebas con espectros para ver si están viniendo como contaminadas con fentanilo. Si empieza a aumentar el número de sobredosis, es una señal de alarma que nos debe hacer pensar que el fentanilo ya está circulando. Pues ahí tienen, es nuestro informe hoy en Contrarreloj a propósito del uso de esta droga en diferentes países en el mundo, específicamente en países de América Latina. Conversábamos esta hora nada más y nada menos que con la doctora Silvia Lorenia Cruz Martín del Campo, una mujer que tiene todas sus especializaciones, Montoya, justamente en farmacología. Es decir, es la mejor persona realmente que encontramos para hablar del tema en español hoy y que pudiéramos entender el alcance que tiene una droga tan poderosa como esta. Así que, doctora, pues muchísimas gracias por estar con nosotros desde México y con seguridad que la volvemos a consultar. Muchas gracias. Con mucho gusto y gracias a ustedes. Hasta luego.